Me alegro, María, que todos los exámenes estén saliendo bien. Eso sin duda es una tranquilidad para ti y tu esposo. Sí, Sofía, realmente nos hace sentir mejor que las cosas vayan bien, aunque sabemos que algo más tenemos que hacer para mejorar la salud de Juanito. Y quiero agradecerte tu hospitalidad al permitirnos quedarnos este par de días aquí en tu casa mientras hacemos esos exámenes. Sabes que pueden contar conmigo y con mi familia para cualquier momento que tú lo desees. Y preparé algo de comida para que ustedes puedan servirse porque nosotros vamos a irnos a nuestra reunión. Como testigos de Jehová siempre lo hacemos para este día. Sí, me han contado que son testigos de Jehová y por lo poco que he escuchado noto que saben bastante de la Biblia. Sí, procuramos aprender de la Biblia y poner en práctica lo que ella dice. Y sé que tú también procuras hacer lo mismo en tu religión. Me imagino que ustedes también durante estos días han estado pendientes sobre lo que es la muerte de Jesús, un personaje tan importante para las religiones cristianas. Sí, en nuestra iglesia también tuvimos algunas charlas sobre eso, aunque soy un poco reservada para tratar con otros sobre asuntos de la Biblia, porque como ya tengo la mía, entonces prefiero evitar tener polémicas con otros. Sí, aunque cuando uno conversa de la palabra de Dios, más que crear polémica, es compartir lo poco que uno sabe. Por ejemplo, si te hicieran la pregunta de ¿quién fue Jesús?, ¿qué contestarías? Por lo que me han enseñado, Jesús era Dios. Sí, es muy común escuchar esa respuesta. Y en una ocasión Jesús también quería saber la opinión de sus apóstoles para averiguar lo que ellos opinaban. Y te muestro rápidamente este texto de Mateo capítulo 16, versículo 16. Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. María, según la respuesta del apóstol Pedro, ¿quién decía que era Jesús? Por lo que dice ese texto, reconocía que era el Hijo de Dios. Así es, pero como te dije, estamos de salida. Y pueden servirse la comida y sentirse cómodos en la casa. Nosotros regresamos después de un par de horas. Y te dejo una pregunta para cuando regrese, tal vez si están despiertos podemos conversar. Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que morir? Me alegra mucho que todo vaya muy bien con Juanito y sus exámenes. Y de aquí, ¿qué otras cosas más tienes que hacer con él? Ya solo nos queda el día de mañana acudir a la cita médica y ver el tratamiento que debe recibir para sentirse mejor. Qué bueno, eso debe darte mucha tranquilidad. ¿Y crees que sea conveniente en este momento seguir con nuestra conversación del día de ayer sobre Jesús? Claro, podríamos hacerlo. Aunque la pregunta que me dejaste pendiente sobre por qué tuvo que morir Jesús, tengo una idea más o menos de la respuesta, y creo que tenía que morir por los pecados de todo el mundo. Sí, normalmente se ha dicho eso, pero me agradaría recurrir a la Biblia para contestar esa pregunta y analizar quiénes son los que se benefician de la muerte de Jesús. Y podemos verlo aquí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y el versículo 28. Ten la bondad de leerlo. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Gracias, María. En el versículo queda claro que Jesús vino a ayudar a la humanidad, pero si nos fijamos en la parte final de este versículo 28, ¿a cuántos beneficia esa muerte o rescate? Dice rescate a cambio de muchas personas. ¿Es distinto morir por muchas personas que por todo el mundo? Por supuesto que sí. O sea que no todos se benefician de la muerte de Jesús. Bueno, para entenderlo vamos a poner el siguiente ejemplo.
Deben haber muchos niños que tienen los mismos síntomas que Juanito. Pero, ¿quiénes son los que se benefician y se recuperan con un tratamiento médico? Los que se hacen los exámenes y acuden a un doctor. Así es. Además, deben seguir las recomendaciones del doctor sobre el tratamiento, porque si no toman la medicina, tampoco obtienen el beneficio. Así que, en el caso de la muerte de Jesús, lo hizo por toda la humanidad. Pero, ¿quiénes crees que son los únicos que se beneficiarían? Me imagino que los que obedecen lo que Jesús dice. Muy bien, esa es la respuesta. Y es que, aunque el beneficio pueda ayudarnos a todos, pero no debemos pensar que automáticamente todos se benefician si no se hace algo. Por eso, María, ¿cómo crees que podríamos demostrarle agradecimiento a Jesús por el sacrificio que Él hizo por muchas personas? Como hemos dicho, tal vez obedeciendo sus mandatos, y debe hacerse algunas otras cosas más. Así es. Y principalmente debe ser entender lo que Él espera de nosotros, y para eso se necesita comprender la palabra de Dios para hacerlo. Quiero mostrarte este folleto. El título es Disfrute de la vida para siempre, y ver los temas y cómo uno puede aprender para hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted la época en la que era un estudiante de la Biblia y hacía muchísimas preguntas a su maestro o maestra y también a los ancianos en la congregación? Pero al pasar los años, la situación ha cambiado. Ahora es a usted a quien le hacen las preguntas. ¿Cómo debemos actuar en esos casos? ¿Deberíamos contestarle todas las preguntas a los estudiantes de la Biblia o a los hermanos que se nos acercan para consultar sobre qué hacer en ciertos casos que se les ocurre o presenta? De eso vamos a hablar en este discurso de qué hacer cuando un estudiante nos pide un consejo, cómo actuar en cierta situación. Bueno, lo más sencillo es darle la respuesta. Pero, ¿cuál puede ser el peligro? Veamos, por ejemplo, lo que dice Gálatas, el capítulo 6, el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Tenemos ahí la primera situación que se nos presenta a la hora de dar una respuesta. ¿Qué pasaría si al seguir su consejo no se obtiene el resultado que se quisiera? O es más, se complicaría la situación a la que le han estado consultando. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que se debe hacer? ¿Darles una respuesta o ayudarles a encontrar la respuesta? Vamos a poner el siguiente ejemplo para entenderlo. No sé si usted ha visto cómo es un carro de escuela de conducción por dentro. Estos vehículos están diseñados para que la persona que está aprendiendo a conducir tenga el control de las cosas. Tiene un volante, tiene los pedales necesarios, tiene todo para que la persona aprenda a conducir. Y claro, el que le está ayudando en cuanto al manejo está a su lado. Pero ¿sabe usted lo que tiene? Los mismos pedales que la persona que está aprendiendo a conducir, para que en caso de necesidad, el maestro tome las medidas necesarias para que no vaya a haber algún accidente. Pero ¿quién tiene el control de todo? La persona que está aprendiendo. Así son los estudiantes de la Biblia, y así también deben ser los hermanos. Ellos son los que deben manejar la situación, porque ellos son los que deben asumir su responsabilidad a la hora de tomar decisiones. ¿Y por qué deben ser ellos los que deben tomar sus decisiones? Bueno, el apóstol Pablo en una ocasión mencionó en Romanos el capítulo 16 y el versículo 26 lo siguiente. Pero que ahora ha sido puesto de manifiesto y se ha dado a conocer entre todas las naciones mediante las escrituras proféticas, según el mandato del Dios eterno, a fin de, note aquí, promover la obediencia por la fe.
¿Cómo se consigue que alguien dirija su vida en sentido espiritual por la fe? La manera como se lo realiza es, cuando surgen preguntas, ayudarles a tomar la decisión en base de principios y ejemplos bíblicos oportunos. Como cuando se maneja un carro, se está aprendiendo, esa es la persona que debe tomar decisiones de cuándo girar, qué hacer antes de hacerlo, cómo mirar los semáforos, etc. Debe tomar sus propias decisiones, pero al lado hay alguien que le está ayudando a que tome la decisión correcta, pero no la está haciendo él, sino más bien la persona que está al volante. Por eso es necesario que enseñemos a investigar y a encontrar las respuestas por sí mismo. Un dato curioso de un carro de conducción de escuela de manejo es que el maestro no tiene un volante, solo tiene pedales para actuar en momentos necesarios. Pero el que tiene el control, el que tiene el volante, es el estudiante de conducción. Por eso enseñémosle al estudiante o al hermano que nos pregunta cuáles son las herramientas necesarias para que tome sus decisiones de manera personal. Hagamos el esfuerzo para que ellos también hagan lo correcto, desarrollen sus cualidades espirituales y sepan distinguir entre algo correcto y algo incorrecto. Esa es la mejor ayuda que podemos dar, que ellos tomen sus propias decisiones.